Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Bienvenidos al podcast Palabra Viva. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo hoy sobre el libro de Éxodo, capítulo 35 y 36. En esta oportunidad estaremos meditando sobre la construcción del tabernáculo que serviría como templo para el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. Dios eterno, que tu espíritu fluya en cada oyente para que puedan entender tu palabra y seamos edificados en el conocimiento de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 35. Mandato a una obediencia incondicional. Israel toma los materiales señalados por Dios y construye el tabernáculo y su mobiliario de la manera como Dios lo estableció. Preparativos previos. En su misericordia, Dios perdona nuevamente a su pueblo y brinda una segunda oportunidad a Israel, después de que cometieron idolatría con el becerro de oro. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. El pueblo de Israel empezaría a construir un complejo y exacto tabernáculo de reunión. Pero antes que ellos pudieran hacer algo, debían recordar de entrar en el reposo de Dios y respetar ese día. Este mismo principio permanece hasta hoy en nuestro caminar con Dios. Todo lo que hacemos y emprendamos debe partir de nuestro reposo en Dios y el descansar en su obra a favor de nosotros. Moisés enseña que el día de reposo sería un día santo para el pueblo de Dios. Les dice que es de vital importancia el cumplimiento de este mandato, incluso durante la construcción del tabernáculo. Trabajar 6 días y descansar 1 es un patrón de trabajo introducido por Dios mismo desde la creación del mundo. Es un mandato para beneficio del hombre y para hacer lo que Dios originalmente había mandado a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo en cuanto a la construcción del tabernáculo, sus utensilios y la vestimenta sacerdotal. En relación a los materiales necesarios, Dios podía hacer que aparecieran por milagro, pero no, en cambio escogió edificar su obra a través de la ofrenda voluntaria y generosa de su pueblo. Verso 5 nos dice la palabra: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a él. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, aceites para la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El llamado era a aportar y sería para todo generoso de corazón. En la obra de Dios hay un llamado a aportar de lo que tenemos y disponemos. Esto es completado en el verso 10 cuando nos dice su palabra: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor les ha mandado. Nos dice todo sabio de corazón, veamos. Esto no es de nosotros. Recordemos que la sabiduría viene de Dios y es Él quien le da a quien Él quiere o al que se lo pida, porque la palabra dice que el que no tiene sabiduría, que la pida. En la petición o mandato de Dios estaba bien claro lo que se pedía y el para qué se pedía.
correspondiendo esto a los materiales y al trabajo a aportar, así como las especificaciones de cada una de las partes del tabernáculo, como era la tienda, su cubierta, sus columnas, sus basas, el arca, el propiciatorio, la mesa, el candelabro, los altares de incienso y holocaustos y todo lo relacionado a las vestiduras santas. Es importante recordar que todo material y sabiduría que el pueblo aportaría voluntariamente provienen de Dios. Sin olvidar que si algo hemos de ofrecer a Dios, estamos devolviendo de lo que Dios nos ha concedido. Así lo dice el verso 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrendas al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Siempre es necesario la ayuda de un líder para emprender un proyecto. Y aunque tenían disposición de corazón, ellos no sabían qué dar, ni tampoco cuándo darlo o cómo darlo. Por eso Moisés los guió. ¿A quiénes? A los de corazón dispuesto, dice. También ellos necesitan saber cuándo hay una necesidad y cómo poder cubrirla. Cuando Dios llama, también capacita e instruye de manera que se cumpla su misión. Por eso, a partir del verso 30, Moisés le comunica al pueblo de Israel quién sería el encargado directo de la construcción bajo los mandatos que Dios mismo ya había dado. Sería un hombre lleno del Espíritu de Dios. Llama a Bezaleel, cuyas características están descritas en el verso 31. Dice la palabra, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todavía dice, en todo arte. Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Todo un delicioso combo. Mejor dicho, un gran tesoro. Pero no para que lo guardase o lo utilizara para enriquecimiento propio, sino para trabajar y servir en la obra de Dios. Esto es explicado en el verso 32. Dice la palabra que para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y como si fuera poco, también a Bezaleel Dios le dio el don de enseñar, haciendo que sus dones fuesen transferidos a otros de manera que se multiplicara la mano de obra de manera ingeniosa y sabia. Dice el verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordados en azul, púrpura y carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Cómo estaría el mundo si cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado dones y talentos, los pusiéramos al servicio de Dios y de nuestra comunidad? Dejando de lado toda avaricia y egocentrismo, se aumentaría el bien y se facilitarían las cosas, permitiendo que el reino de Dios se extienda aún más. Recordemos lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En los versículos 2 y 3 del capítulo 36 de Éxodo se da inicio a la obra de construcción a manos de Bezaleel. Dice la palabra en el verso 2 y 3. Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir
a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Y nos dice la palabra que fue tanto lo que el pueblo ofrendó, que tuvo Moisés que detener la ofrenda, porque ya no hacía falta. El pueblo fue generoso sobremanera, y así sería también la respuesta de Dios hacia ellos, ante la obediencia de un pueblo que había respondido a su llamado. Recordemos que Dios bendice hasta que sobreabunde. Ese es nuestro Dios. Si bien todo el material ofrendado para el pueblo de Israel había sido provisto por Dios, es imprescindible contar con personas dispuestas para llevar a cabo su obra santa. Personas que puedan superar la presión que ejerce el mundo hacia el secularismo y una vida sin Dios donde solo se arrastra muerte y desolación, con individualismos que solo llevan a la perdición. La Iglesia de Cristo hoy en día necesita líderes como Moisés, fieles, obedientes y dispuestos, así como creyentes llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, ciencia, pero ante todo con amor, para que se viva y se promulgue el Evangelio de las buenas nuevas de salvación con anhelo y pasión por las almas perdidas. Oramos. Dios de toda gracia, ayúdanos a hacer una pausa en nuestras vidas atareadas para poder concentrarnos en ti, Señor, y gozar del verdadero descanso, conociendo a Jesucristo a través de tu palabra, como nuestro verdadero reposo. Límpianos de toda contaminación de codicia, de cosas ilegales y de toda desobediencia que solo nos conduce a la destrucción, porque solo tú nos das vida y vida en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.